de riesgos del Centro de Análisis de Empresas de Extremadura y Sur de Ibercaja, y hoy voy a ser la moderadora de este foro. Foro donde vamos a abordar cuestiones y opiniones sobre igualdad, un tema de gran trascendencia en la actualidad y con una gran demanda social. Yo no soy experta en comunicación, ya lo he dicho cuando he llegado. Yo me dedico a analizar empresas y valorar su solvencia, pero espero poner todo de mi parte para que salga lo mejor posible. Así que si hay algún pequeño error, me disculpáis. Ante todo, daros las gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí y compartir opiniones, porque es algo que yo a nivel personal siempre he tenido muy interiorizado este tema, porque vengo de una familia de 11 hermanos, donde somos 8 chicos y solo 3 chicas. A todos nos educaron de la misma forma y nos dieron las mismas oportunidades, pero a los chicos había cuestiones que les costaba muchísimo realizar en el entorno doméstico. Y bueno, junto con mi madre y mis 2 hermanas, mi madre fue una gran luchadora, conseguimos romper ciertos roles establecidos que había en esa época y conseguimos avanzar un poquito. El entorno no ayudaba nada y logramos en el seno de nuestra propia familia cambiar ciertos aspectos. Y luego a nivel profesional también me supone un reto, es algo motivador y esto siempre aporta versatilidad en el sentido positivo. Bueno, y a continuación voy a pasar a presentar a todas nuestras participantes. En primer lugar, voy a comenzar por Maribel García López, maestra, psicopedagoga, jueza internacional de atletismo, perteneciente a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo, como presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad y diputada en el Congreso por la provincia de Badajoz. En segundo lugar, Sonia Bejarano Sánchez, directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y deportista internacional en activo. Como representante de la Junta de Extremadura nos acompaña también Sara Durán Vázquez, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura. Como representante de Ibercaja tenemos a Victoria Mera Fernández de Tejada, delegada de Área de Personas de la Dirección Territorial de Extremadura y Sur de Ibercaja. Nos acompaña también Maribel García López, disculparme, María Jesús Vega Carrasco, presidenta 2018-2020 del Santa Teresa Badajoz Club Deportivo, equipo militante en Primera Iberdrola, máxima categoría nacional femenina de fútbol. Y por último, Estefanía Lima Díaz, futbolista capitana de Santa Teresa de Badajoz Club Deportivo, equipo militante de Primera Iberdrola, máxima categoría nacional femenina de fútbol. Bienvenidas a todas. Espero que todas podamos aportar ideas, ya que tenemos mucho que decir. Como veis, tenemos representación de todos los ámbitos, ámbito deportivo, ámbito de la gestión, ámbito empresarial e institucional. Una representación extraordinaria para poder abordar este tema de la igualdad como motor de desarrollo. Estos días, preparando un poquito esta mesa, he leído ciertos artículos e informes sobre el tema de la igualdad y hay un dato que, para abrir debate, quiero ponerlo encima de la mesa porque realmente me ha sorprendido. Sabía ciertas cosas, pero este dato es inquietante.
Estos informes indican que hasta dentro de 60 años, es decir, hasta el año 2080, no se podrá alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad salarial no será real hasta el año 2060. Son datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género reflejados a través de su índice de igualdad. Y yo me hago una pregunta, ¿podemos esperar tanto tiempo? Los datos, es decir, que los datos que se han utilizado para la elaboración del índice, del último índice publicado, son datos que recogen datos del año 2018, de manera que este índice, que dice que hasta el 2080 no conseguimos la igualdad efectiva, no está capturando los efectos del COVID-19 en materia de igualdad. Así que ahora que ya estamos viendo un poquito la luz al final del túnel con el tema de la pandemia y el proceso de vacunaciones, y supongo que ha habido cuestiones que se han quedado relegadas, voy a dar paso ya a la primera pregunta y enlazando con esto. ¿Cómo creéis que la crisis sanitaria ha afectado a la búsqueda de una sociedad igualitaria? ¿Quién quiere empezar? Sonia, Victoria, ¿quién quiere romper el hielo? Como queráis. Victoria. Si queréis, bueno, pues empiezo yo. Bueno, decir también que para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo mesa de debate con vosotras. Y bueno, pues sí, efectivamente, creo que la crisis ha supuesto un impacto profundo, ¿no?, sobre la sociedad y bueno, y ha venido ciertamente a agravar esa brecha de género que ya existía, ¿no? Y ha evidenciado que las mujeres pues, hemos seguido llevando el mayor peso del cuidado de la familia y de las tareas del hogar y que lógicamente pues, que sigue sin existir un reparto equitativo en esas tareas, por lo cual bueno, pues ha puesto de manifiesto que en el tema de la corresponsabilidad pues, tenemos mucho trabajo por hacer. Como punto positivo sí que también me gustaría destacar el cómo hemos reaccionado las empresas, ¿no? Y en nuestro caso en Ibercaja, bueno, pues ya habíamos iniciado un camino, pero la pandemia nos ha hecho, bueno, pues, avanzar de forma acelerada en la aplicación de medidas de flexibilidad laboral y de flexibilidad temporal, ¿no?, que es, y espacial, que es el teletrabajo, ¿no?, que lógicamente pues, han facilitado esa conciliación. Estas medidas lógicamente han llegado para quedarse porque estoy convencida de que de no haberse dado esta situación pues en Ibercaja el teletrabajo hubiese tardado muchísimo más tiempo en llegar, ¿no? Así que yo como reflexión creo que bueno, pues las medidas de conciliación deben estar entre la prioridad o entre las prioridades de las empresas, ¿no? Y en Ibercaja estamos comprometidos en este sentido. Gracias. Sara. Sí, bueno, en primer lugar también agradecer la invitación a participar en este evento y tengo que decir lo mismo que Victoria. Evidentemente, la crisis sanitaria ha afectado a ese objetivo de conseguir una sociedad igualitaria. Cada vez que hay una crisis se profundiza aún más en esa brecha de género que existe y que está aquí. Ya pasó en la crisis de 2008 y ha vuelto a ocurrir ahora. La brecha salarial que comentabas que todavía tenemos, pues es también una realidad y se ha agudizado más con esta crisis sanitaria. Hay además también sectores muy feminizados que han tenido que parar casi en su totalidad por el confinamiento y por esta crisis. Pongo de ejemplo a las empleadas del hogar. También si hablamos de empleo, pues las mujeres van con una desventaja a enfrentarse al mercado laboral. Si hablamos de contratos precarios, de temporalidad, de dificultad en el acceso a un puesto de trabajo, si hablamos de tasas de paro, estamos hablando mayoritariamente de mujeres porque son las que tienen esos tipos de contratos y las que son el mayor porcentaje en cuanto al paro. Lo comentaba también Victoria, que el confinamiento ha hecho que esas dobles cargas de trabajo que por norma general asumen las mujeres, pues se ha evidenciado aún más con el cierre de los colegios, con la necesidad de cuidar a los hijos, de tener que ir al trabajo, de teletrabajar
en los casos en los que se ha podido, de realizar las tareas realizar las tareas domésticas, pues al final son todas tareas que mayoritariamente recaen en las mujeres y esto ha venido a poner de manifiesto también la necesidad de que desde las instituciones creemos medidas que ayuden a favorecer esa conciliación y esa corresponsabilidad. La violencia de género también es algo que se ha visto muy agravado durante el confinamiento. Las víctimas de violencia de género han tenido que convivir mañana, tarde y noche con sus agresores, con todo lo que ello implica. Y bueno, es verdad que en todos estos últimos años pues, se ha trabajado mucho para conseguir acercarnos a ese objetivo que es el de la igualdad, pero aún queda mucho por recorrer. La pandemia así nos lo ha puesto de manifiesto, ha evidenciado también algunas carencias en algunas de las políticas públicas que realizamos y es el momento ahora de doblar esos esfuerzos para conseguir llegar a la sociedad igualitaria que todas y todos queremos. Muchas gracias, Sonia. Maribel. Bueno, primero dar las gracias, por supuesto, por la oportunidad, por estar aquí y poder compartir esta mesa con mujeres tan potentes, tan importantes, cada una en su ámbito. Es verdad lo que has comentado, es bastante preocupante que un informe o un estudio anterior a la pandemia ya dé esos datos tan negativos para las mujeres. Evidentemente la pandemia ha generado una desigualdad y una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres aún mayor. Como bien han dicho mis compañeras anteriormente, ha recaído en 3 componentes: los cuidados de las mujeres, que se han preocupado no solo de las tareas domésticas, que ya lo hacen siempre, sino del cuidado de los mayores y de los menores, de aquellas personas que se ponían enfermas ante el COVID, que ha provocado que muchas de ellas tengan que dejar su trabajo, que por otro lado partíamos siempre y partimos normalmente de una desventaja a la hora de poder acceder al mundo laboral y, como también se ha comentado, la violencia de género ha generado pues tener que convivir, como bien decía Sara, con su agresor las 24 horas. Desde el Gobierno de España se han planteado medidas específicas contra la violencia de género, se han sacado ayudas para precisamente las personas que se dedican al cuidado doméstico, pero el planteamiento es que la Unión Europea ya le ha dicho a los Estados miembros que hay que tener mucho cuidado porque el objetivo número 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es el que está destinado a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, corre peligro porque esta crisis, que aparte de económica, es social, provoca que los países consideren la igualdad de nuevo como algo colateral, algo secundario, cuando debería ser nuclear en todas sus políticas públicas y también en las privadas, como explicaba antes Victoria, porque de esta crisis podemos salir de muchas maneras, pero evidentemente si salimos dejando atrás al 50%, que somos las mujeres, mal vamos a ir. Por tanto, a mí me gustaría repensar en esta mesa de qué manera y cada una desde nuestro ámbito podemos seguir aplicando en nuestro ámbito de actuación políticas públicas y privadas que ayuden a que todas y todos salgamos de esta crisis con las mismas oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Y María Jesús. Bueno, pues antes que nada, igual agradecer la invitación a participar en este foro. Como he comentado antes, creo que es importante el que tengamos este tipo de reuniones en el que bueno, pues personas de diferentes ámbitos ponen encima de la mesa las perspectivas que tenemos, que en algún momento pueden ser comunes, pero desde nuestro punto de vista particular, bueno, pues pueden aportar visiones distintas que a la larga se puedan, bueno, pues entre todas llevar a solucionar. Poco que añadir después de las intervenciones de todas ellas, porque es cierto que es alarmante el informe que aporta, ya se ha puesto muchas veces en conocimiento en muchos foros de este tipo y siempre llegamos a la misma conclusión, y es que queda mucho por trabajar y es evidente que esta pandemia ha hecho que haya un parón social, un parón laboral, un parón económico y, cómo no, pues todas esas políticas que había públicas y privadas evidentemente se han tenido que desviar a otra serie de necesidades. Como bien dice Sara, pues ha afectado al ámbito personal y familiar de la mujer
que a la larga eso repercute en su actividad, bueno, pues fuera de casa. Y quieras que no, bueno, pues tendremos que ponernos las pilas absolutamente en todos los ámbitos e intentar que esa brecha que existe se ha hecho y se ha agrandado, pues habrá que minimizarla de alguna manera. Si eso es en el ámbito laboral y empresarial, en el mundo del deporte pues no va a ser menos, y creo que es muy importante también, que yo creo que a lo largo del foro lo hablaremos, que es algo que al no ser algo que nos lleve el día a día, sino se puede considerar como un ocio. Sí es cierto que hay muchas mujeres que viven o podrían vivir del deporte, y por esta brecha y por esta situación pues hay veces que dificulta el que puedan subsistir al deporte, que no debería de dejar de ser una profesión también para las mujeres, como es para muchos hombres. Muchas gracias. Y yo en este sentido del tema del COVID, quería, por ser un poquito optimista, decir que todo lo que se ha expuesto le demos más visibilidad. Es decir, al darnos cuenta de que ha habido un retroceso, aprovechar para decirlo alto y claro y avanzar y acelerar todavía más el proceso. Las diferencias económicas, sociales y la repercusión mediática en el deporte masculino y femenino ya eran evidentes antes del COVID-19. ¿Cómo ha vivido el mundo del deporte femenino esta situación sobrevenida? ¿Y creéis que ha habido un trato igualitario con respecto a los deportistas hombres en estos meses? Estefanía, por ejemplo. Hola, ante todo decir como vosotras, agradecer estar en este foro de debate y escuchar todas las opiniones. Pues la verdad es que ha sido un año bastante duro, en nuestro caso en el fútbol femenino, que no tenemos las mismas igualdades que el fútbol masculino, no hemos tenido los mismos medios, ni el deporte, como quien dice, se hace en un área abierto y no hemos tenido la posibilidad de entrenar bien este año, y lo que ha ocasionado que la propagación de lesiones han sido mayores, tanto articulares como musculares. Y es lo que te he dicho, intentar luchar día a día por intentar igualar no la brecha salarial, sino los mismos medios y las mismas cosas. Creo que el fútbol masculino volvió en España mucho antes que el fútbol femenino, y creo que eso no era justo, ya que estamos hablando de un deporte, no de un deporte masculino-femenino, y bueno, creo que debemos de luchar durante muchos años, como has dicho, ojalá y no sea para el 2060, sea mucho antes, pero sí es verdad que estamos en un ámbito difícil, y en el deporte todavía se descubre más que hay una gran evidencia de que hay muchísimas desigualdades, y debemos de luchar día a día porque se minimicen y estemos cerca de ellos. Muchas gracias, Estefanía. Sonia, ¿quieres apuntar algo? Sí, bueno, antes de nada agradecer este espacio de conversación, de debate, y bueno, y creo que será muy enriquecedor para todas nosotras. En lo que respecta al tema de la visibilidad en el deporte, yo en concreto y a nivel particular, durante las semanas de confinamiento eché muy en falta el que se visibilizara más a referentes femeninos. Siempre me di cuenta que eran eminentemente ejemplos masculinos, ¿no?, los que se iban entrenando en casa, y los medios de comunicación sobre todo se centraban mucho en ello. También es cierto que hubo una diferenciación a la hora de suspender competiciones, como bien ha dicho Estefa, mientras que otras seguían adelante. Esto también hay que decir que diferentes modalidades actuaron de diferente manera, pero sí que fue llamativo que la máxima división, la primera división de fútbol, pues se suspendiera, ¿no? Y eso creo que también, bueno, creó malestar en el ámbito del fútbol femenino en concreto. Cuando se retomó la competición, recuerdo, creo que fue la Vuelta de Burgos, la masculina, se propagó a bombo y platillo que era la primera competición del ciclismo que se reanudaba, o sea, que se hacía después de COVID, cuando ya había habido 2 competiciones de ciclismo femenino. Entonces, se nos olvida, hay que hacer un esfuerzo extra para poner referentes femeninos en nuestras mentes y para recordar que el deporte femenino es deporte. Y es que no me gusta, aunque estoy repitiendo deporte femenino, no me gusta oírmelo decir, pero es deporte, ¿no?, practicado por mujeres o deporte, pero vamos, ya yo a partir de ahora siempre aplico el adjetivo deporte masculino o deporte femenino, porque yo muchas veces estoy hablando de deporte que
en concreto a lo mejor de ciclismo femenino, y la gente no me entiende y tengo que especificar, ¿no? Entonces, bueno, esa también es la primera reivindicación que quería lanzar. Durante estos meses de pandemia, como también venía diciendo, desde Fundación Jóvenes y Deporte, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Dirección General de Deporte, intentamos plasmar varias medidas, entre ellas la de continuar con los contratos de patrocinio que teníamos articulados, independientemente de cuál fuera su modalidad de competición. En el caso del Santa Teresa se había suspendido, en el caso de otros equipos de fútbol seguían adelante, pero entendíamos que teníamos que arrimar el hombro y ayudar en ese sentido. Pedimos que hubiera campañas específicas de más visibilidad por parte de esos equipos a los que nosotros patrocinábamos, especialmente de los femeninos, que están en máxima división, como puede ser el Santa Teresa, como puede ser el Alcáceres de baloncesto o el vóley Arroyo. Entendemos que es importante insistir en que estamos ahí y no queda otra que reivindicar constantes desigualdades en ese aspecto de visibilidad. Muchas gracias. Sara, esta pregunta te la dirijo a ti. En este momento, ¿cuáles son las prioridades para las instituciones para conseguir la igualdad? Pues nuestra prioridad es que la igualdad impregne a toda la sociedad y a todas las políticas públicas. Tenemos que reducir todas esas desigualdades que existen. Tenemos que proteger y tenemos que ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Tenemos que terminar con ese tipo de violencia. Tenemos que conseguir también que la brecha de género se reduzca, que las mujeres puedan acceder a un puesto de trabajo, que puedan acceder a puestos de responsabilidad. Es verdad que cada vez son más las mujeres que ocupan un puesto de este tipo. Aquí hay un claro ejemplo de ello. Es verdad que también son cada vez más las mujeres que están al frente de una empresa, pero el porcentaje de hombres que siguen ocupando estos puestos y que siguen estando al frente de las diferentes entidades privadas pues es superior al de las mujeres. También tenemos que conseguir que la conciliación y la corresponsabilidad sea un hecho para todas y para todos. Es necesario también abordar la igualdad, la educación en igualdad desde edades tempranas, con la infancia, con la juventud, y ya no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino la igualdad entre todas las personas. Y evidentemente pues también es necesario que para el desarrollo de todas las políticas públicas, que en esa planificación y en esa ejecución pues se lleven siempre las gafas violetas puestas, y no solamente cuando se hable de conciliación o de corresponsabilidad. También es necesario cuando se habla de deporte, cuando se habla de cultura, cuando se habla de ciencia, cuando se habla de agricultura. Y con todo este tipo de cosas pues va a ser la forma de conseguir llegar a ese objetivo de igualdad, que también es la campaña que había utilizado la Junta de Extremadura por el 8 de marzo, porque al final yo creo que es un objetivo que tenemos todos, que es el de alcanzar esa sociedad más justa y más igualitaria. Muchas gracias. Has apuntado algo que me parece relevante, que es hablas de la educación, ¿no? Fomentar la educación desde los inicios. Me parece muy importante porque creo que desde las bases empieza todo, ¿no? Y a partir de ahí podemos seguir avanzando. Sara, Sonia, con respecto a este tema. Bueno, para nosotros la prioridad es garantizar la igualdad en la accesibilidad, y esto es importante. Por eso trabajamos en 4 líneas, básicamente. La de trabajar roles y estereotipos. A mí me gustaría saber si Estefa ha tenido que luchar desde el inicio para llegar hoy donde está. Es decir, muchas veces tenemos que superar los nos, porque la mujer tiene un determinado rol y ya hay un primer filtro que tienes que pasar, que es el enfrentamiento a ese status quo. Y es duro, o sea, que por eso hay tan poquitas que llegan, y luego las que llegan realmente tienen acceso a ese programa, a esa actividad que les gusta o a lo que hay. Entonces, esa es el primer trabajo, trabajar roles y estereotipos. Trabajar también el lenguaje inclusivo. Me entristece que tenga ese rechazo. El lenguaje inclusivo no es el desdoblamiento del lenguaje de bienvenidas y bienvenidos, hay algo más allá. Lo que no se nombra no existe,
Y bueno, y una vez más volvemos al tema de la visibilidad. Nosotros, en concreto, a través de una entrega de premios que vamos a hacer en el marco del Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, y también con unas píldoras televisivas que emitimos en Teledeporte. Luego tenemos una línea de ayudas específicas, como es el programa Igualdad más Deporte, como bien habéis dicho, trabajar desde la base, pues estos son programas a los que acceden las federaciones para implantar, pues, bueno, intentar de facilitar el acceso a no solo a mujeres deportistas, sino también al cuerpo arbitral, técnicas e incluso fomentar el que haya más directivas. Quería recordar que de las 46 federaciones deportivas que existen en Extremadura, únicamente 2, tiro con arco y rugby, tienen una presidenta femenina. De los clubes que patrocinamos, actualmente solo Hockey y Burguillos tiene una presidenta. Tenemos aquí a una expresidenta de un equipo de máxima división, o sea, son muy poquitas las que hay. Animamos a que las federaciones trabajen y los clubes trabajen desde esa perspectiva de género que nos está fallando. Obligar incluso a que esas entidades tengan un plan de igualdad, ¿no? Y el tema de formación a través del congreso que he mencionado anteriormente, e intentar que se sumen a ese carro de perspectiva de género, mirar la sociedad con los ojos del 50% de la población. Muchas gracias. Sí, que hay veces que nos dejamos al otro 50% de lado, ¿no? ¿Está siendo complicado mantener y cumplir los objetivos relacionados con la búsqueda de la igualdad en el ámbito privado de la gestión de otras entidades, o es algo que ya está en el ADN de las organizaciones? Victoria. Bueno, pues en Ibercaja venimos trabajando la perspectiva de género y de diversidad desde hace años, y sí que como anécdota me gustaría contaros que fuimos la primera entidad que lanzó la primera convocatoria exclusiva de posiciones, exclusiva para mujeres, en 1969. Es decir, nosotros tenemos más de 140 años de historia y hemos vivido 100 años sin mujeres, porque tenían prohibido trabajar en cajas de ahorro, ¿no? Entonces ellas fueron, en cierto modo, las que nos abrieron el camino a las generaciones posteriores. Así que, bueno, en cierto modo, pues nos sentimos pioneros en igualdad. Hoy en día, pues las mujeres representan en Ibercaja el 47% de la plantilla, y si descendemos a tramos de edad inferiores a 50 años, este porcentaje se eleva al 51%, ¿no? Entonces, bueno, creemos que estamos casi rozando esa igualdad efectiva, y bueno, pues sigue siendo, bueno, o creo que sí, que está en nuestro ADN y en nuestra hoja de ruta como objetivo estratégico. Muy bien, muchas gracias. María Jesús. En el caso de mi empresa, que es donde yo trabajo, en Quirón Salud, la verdad que igual que comenta Victoria, nosotros llevamos trabajando en la ley de igualdad bastante tiempo. Decir también como anécdota que prácticamente, por lo menos en parte de mi departamento, los líderes siempre han sido mujeres. Tan solo al principio de los años 90 fue un hombre, luego han sido todas mujeres. Comentar que aquí en Extremadura las direcciones médicas están también lideradas por mujeres. En Lisboa las responsables del laboratorio de reproducción asistida también es mujer, y prácticamente todos los mandos intermedios suelen ser mujeres. Sí es cierto que en el ámbito sanitario, bueno, pues hay más mujeres que hombres. También es verdad que en los cargos de liderazgo de alta dirección no solía pasar, por lo menos en otras empresas. En la nuestra, desde luego, tengo que decir que sí. Pero como le he comentado antes a Victoria, antes de empezar, sí es cierto que a pesar de ser tan visibles y estar tan bonito todo de cara a la galería, sí es cierto que hay veces que se producen micromachismos en los servicios, en los diferentes, bueno, pues en el día a día, ¿no? Tal vez porque dentro de la sanidad había roles específicamente dedicados a la mujer y otros roles dedicados directamente al hombre. Yo recuerdo cuando entré en la empresa en el año 91, que había departamentos en los cuales, si echabas el currículum y eras una mujer, te desestimaban en principio, tipo de celadores, mantenimientos, mozos de almacén, etcétera. Cosa que hoy en día, pues vamos, que está completamente erradicado. Hay personal femenino en mantenimiento, hay celadores, al igual que al revés, es decir, un chico que presentaba el currículum de cara a ser auxiliar o enfermero,
preferían que fuera un perfil femenino. Sin embargo, hoy en día eso, gracias a Dios, se ha desestimado. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista y mi empresa, creo que ese ADN ha existido, pero ahora mismo, en este momento, lo que puedo comentar es que está completamente superado. Sí es cierto que sigue habiendo falta de, no solamente en mi empresa, sino también en el ámbito público. Creo que lo que falta para poder dar sustento a esas leyes de igualdad es dar más formación y más oportunidades. Es decir, no solamente con las leyes de igualdad vamos a solucionar. Hay que dar oportunidades y sobre todo formación para que las mujeres que lleguen a esos cargos no tengan que demostrar el doble, sino están ahí por su valía y por su formación. Totalmente de acuerdo. Formación y talento. Muchas gracias, María Jesús. La búsqueda de una igualdad real es una cuestión de justicia social, pero ¿qué beneficios puede aportar ese camino hacia la igualdad en cuanto a desarrollo económico y empresarial? Maribel, te la dirijo a ti, una pregunta. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Está claro que esta crisis yo creo que tenemos que tomarla como una oportunidad, como decíamos antes, para intentar, con mimbres más igualitarios, poder avanzar como sociedad plena. Las mujeres somos la mitad de la población, por tanto somos la mitad del capital vital y del talento, y aquellas sociedades, aquellas empresas, aquellos ámbitos que no tiran de la mujer como ese capital vital, se están perdiendo la mitad de las posibilidades de que su economía sea mejor y de que su riqueza aumente. Por otro lado, las mujeres normalmente han estado en posiciones, tradicionalmente en posiciones laborales que no tenían tanta titulación necesaria y por tanto su sueldo era menor que el del hombre. Eso ha hecho que muchas mujeres no tengan esas oportunidades, como decía María Jesús, que la gente piense que las mujeres pensemos que no vamos a ser capaces de llegar a ciertas situaciones, a ciertos puestos, a ciertos ámbitos, porque quizás no sean para nosotras. Eso hay que romper con la educación, hay que formar a las mujeres y tenemos que hacerles ver que pueden llegar a ser lo que quieran ser cuando sean mayores, y por tanto eso hace que nos empoderemos como mujeres, porque yo no sé si pensáis igual, pero yo la sensación que tengo muchas veces cuando hablamos de igualdad es que prácticamente pareciera una pataleta de un grupo de mujeres, y eso no es cierto. Los mismos derechos que tienen los hombres queremos tenerlas las mujeres, ni más ni menos. Es una cuestión de derecho, de justicia social, no es una pataleta, una moda. Por tanto, es importante. Y después hay estudios internacionales que indican que aquellas empresas, aquellos sectores públicos y privados donde hay mayor paridad, hay mayor talento y hay mejores cuentas económicas, hay mayor riqueza. Por tanto, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Pues porque hay mayor diversidad de pensamiento, las mujeres somos distintas a los hombres, pensamos de manera diferente y uniendo esas fuerzas pues somos más fuertes y nuestras empresas, nuestras instituciones, pues lógicamente se enriquecen y no solo en procesos, en procedimientos, sino también económicamente. Está demostrado que aquellos países que apuestan por la educación paritaria son países más ricos, con un PIB más elevado, porque van a conseguir ciudadanas y ciudadanos mejor preparados para el mundo laboral y por lo tanto van a ser más rentables. Es una cuestión también de pues lo que hablabas tú, ¿no? De números. Si dejamos a la mitad de la población, pues no salen los números. Muy bien, muchas gracias. Victoria. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maribel. Multitud de estudios demuestran, como tú bien has dicho, que las empresas que incorporan la igualdad de oportunidades obtienen mejores resultados, ¿no? Y voy más allá. Igualmente, las empresas que son dirigidas por mujeres son más eficientes, son más estables, son más sostenibles y más duraderas, ¿no? Estamos ahora mismo ante una transformación que hablamos muchas veces de tecnológica, pero es más bien cultural, ¿no? Que evoluciona el modelo de liderazgo y es verdad que ese modelo de liderazgo antes estaba más alejado, ¿no? Del comportamiento femenino, pero es que hoy en día pues este modelo evoluciona y está, o precisa de competencias que podríamos titular que están más próximas al comportamiento femenino, ¿no?
y bueno, pues la solución de problemas pues precisa de cercanía, precisa de empatía, precisa de horizontalidad, precisa de, pues eso, de hacer partícipes, de comunicar. Entonces, bueno, creo que todo esto lo sabemos hacer las mujeres de forma natural, así que, bueno, pues en Ibercaja estamos convencidas que es el momento de las mujeres, aunque sí que es verdad que lo ideal es que haya representatividad de ambos liderazgos, ¿no? Lo mejor del hombre y lo mejor de la mujer, porque lo que se trata es de sumar talentos, porque es verdad que la diversidad de equipos es donde está pues, la riqueza, es donde está la innovación, es donde está el crecimiento y, en definitiva, el futuro de las empresas, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Y yo solo añadir, con respecto a lo que dijo Maribel antes, que hablabas en términos de PIB, otro dato que me ha sorprendido y que creo que debo de poner también encima de la mesa es que es un estudio de Bank of America en el que revela que si las mujeres ocuparan cargos directivos, el PIB mundial se incrementaría en 23 billones de dólares. O sea que lo que hablabas en términos económicos creo que es importante destacarlo. Y ahora mi pregunta va para Sara, que es la más joven de esta mesa. ¿Qué puede aportar la juventud en este proceso? ¿En qué línea trabajáis desde el Instituto de la Juventud y la Junta de Extremadura? Pues la población joven es clave para alcanzar la igualdad. La juventud es el presente, pero también es el futuro, no solo de nuestra región, sino de nuestro país. Al final, ellos y ellas van a ser los encargados de darle un vuelco a la sociedad en la que vivimos y lo van a ser también las encargadas de mejorarla. Nosotros recientemente hemos aprobado el 7º Plan de Juventud de Extremadura, al que hemos llamado Tenemos un Plan. Es un plan transversal en el que están implicadas prácticamente todas las direcciones generales de la Junta de Extremadura. Este plan aborda 10 ámbitos de actuación, entre los que se encuentra un ámbito concreto que se llama luchar por la igualdad y contra la violencia de género. Tengo que decir que los jóvenes han puesto este área o este ámbito como uno de los principales focos de interés y de preocupación. Es decir, esto es una cuestión que preocupa mucho a la juventud de aquí de Extremadura. En el plan se recogen diferentes medidas que dan respuesta a las necesidades y a las peticiones que la población joven nos ha hecho durante el proceso de elaboración del plan de juventud. Hicimos un proceso participativo en el que les escuchamos, en el que nos dijeron qué era lo que necesitaban, qué cuestiones consideraban que deberíamos mejorar, y todo eso lo hemos transformado en medidas concretas que se recogen aquí. Pongo un ejemplo de medidas que podrían lograr esa igualdad, que es la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Las mujeres siempre han estado presentes en el campo, pero es verdad que nunca se han reflejado en los papeles. Ahora, con esta nueva medida, pues son más las mujeres que aparecen junto a su pareja, junto a su hermano, junto a un hombre al final, ¿no? Y forman parte y son al final las titulares de esa propiedad. Se incluyen también eventos y acciones deportivos que lo que pretenden es visibilizar el papel de la mujer, no solamente en la práctica y en el mundo del deporte, sino también en toda la estructura que rodea al deporte. Hay también acciones para promocionar el deporte femenino, para formar a mujeres extremeñas que quieran iniciarse en el mundo también del deporte. Hay medidas para abordar la igualdad en jóvenes, medidas contra la trata, contra la violencia de género. Hay también medidas que lo que buscan es la inclusión real, ¿no? de personas de cualquier tipo, sean de grupos minoritarios, sean de personas con discapacidad. Lo que pretendemos desde el Instituto pues, es crear, desde el Instituto y desde la Junta de Extremadura en general, crear medidas y crear políticas en las que quepan todas las personas. Muy bien, muchas gracias, Sara. Y Victoria, desde tu punto, ¿cuál es el trabajo que Ibercaja realiza en este sentido? Bueno, pues lo he venido comentando. Ibercaja viene trabajando en materia de género y diversidad y además pues lo tiene incorporado en su hoja de ruta estratégica como objetivo prioritario
y bueno, pues las 3 líneas fundamentales de trabajo que llevamos a cabo y que además han sido claves para avanzar ha sido contar con un modelo de liderazgo propio, que es un modelo que además cuenta con el compromiso y la implicación de toda la organización. Creo que es fundamental, desde nuestro CEO y comité de dirección hasta la base, que llamamos modelo de liderazgo inspirador, pero que al final es un modelo complementario, un modelo para hombres, para mujeres, y que todo el mundo puede trabajarlo siempre que quiera mejorar. Es un liderazgo cercano, es un liderazgo empático, es un liderazgo que no huye de los sentimientos, que sabe gestionar las emociones, porque bueno, las organizaciones son personas y sin las personas las organizaciones no son nada. La segunda línea de trabajo fue fundamentalmente certificarnos en 2009 como empresa familiarmente responsable. Eso nos abrió un camino, una hoja de ruta con objetivos y planes de acción muy concretos en materia de igualdad y conciliación. Y dentro de este marco de trabajo, bueno, quisimos fijarnos una serie de retos, y uno de ellos fue fundamentalmente el avanzar en el liderazgo femenino, ¿no? Ahora mismo en Ibercaja las mujeres directivas representan un 30%, y bueno, pues teníamos claro que queríamos avanzar en este sentido, ¿no? Y la tercera línea de trabajo, también muy importante, pues fue un plan de acompañamiento que denominamos Plan Lidera, por ese guiño a las mujeres, y que bueno, incluía una serie de acciones muy concretas para avanzar en materia de liderazgo y para, bueno, pues, como bien decía antes Maribel, empoderar a las mujeres, sensibilizarlas, hacerles o animarlas a que se atreven, hacerles ver que sí se puede y que cada una pueda llegar a donde quiera llegar. Muchas gracias, Victoria. En el campo del deporte, por ejemplo, el fútbol. El fútbol está siendo reflejo de las posibilidades que ofrece el activar políticas de igualdad y empoderamiento femenino. ¿Cómo habéis vivido desde dentro ese crecimiento de la repercusión de vuestras competiciones que se observa a nivel social? Estefanía. Creo que se ha visto que ha cambiado muchísimo el fútbol femenino, está teniendo una inclusión en el país muy grande, por lo que están consiguiendo muchos equipos, pero sí que es verdad que tenemos una desigualdad social totalmente, porque se ve que el fútbol tiene que ser solo de los hombres y eso no es así. Se está viendo que muchísimas deportistas en los últimos Juegos Olímpicos que tenemos han sido más mujeres las que han conseguido medallas olímpicas que los hombres, y creo que eso no se está valorando, pero sí que es verdad que la mujer está teniendo un gran papel en el deporte, no en el fútbol, sino en el deporte en sí, y debemos de seguir luchando ante esta sociedad que creo que aún nos ve como que no nos podemos dedicar a cosas de hombre, y tenemos que diferenciar eso, que el mundo del deporte se está viniendo arriba. Estamos viendo que, por ejemplo, en nuestra Liga Iberdrola está habiendo cada vez muchísimas más mujeres, tanto en los cuerpos técnicos como en las juntas directivas, incluso en el arbitraje, y eso es lo que tenemos que seguir luchando. Pues espero que sea así. María Jesús. Bueno, como he comentado antes también, en la pequeña tertulia que hemos tenido antes del foro, creo que el deporte femenino, aunque Sonia diga pero hay que diferenciarlo porque es así, es real, creo que ha habido una efervescencia muy importante, sobre todo en el fútbol. Creo que las instituciones sí han sido capaces de darse cuenta, por eso aprovecho aquí para dar las gracias al apoyo institucional, porque sin su apoyo, evidentemente, esa evolución hubiera sido imposible. Y ese empujón que nos han dado las instituciones ha hecho que el patrocinio privado nos apoye, nos ayude y nos haga más visibles, porque sí es cierto que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay visibilidad, no hay patrocinio, y si no hay patrocinio, no hay visibilidad. Entonces, hemos tenido que hacer un empuje, sobre todo desde las partes de la gestión del deporte, para hacernos visibles. Ha costado muchísimo trabajo. Sonia y Alejandro lo saben, en todas las reuniones que hemos tenido, que nos ha costado muchísimo el hacernos ver que ellas juegan al fútbol exactamente igual que los hombres. Es un fútbol de calidad. Las personas que han ido a ver esos partidos los domingos se han dado cuenta, es decir, ya no es pegarle una patada al balón y ir todas detrás de él, sino hay la misma calidad, hay una preparación, y bueno, yo creo que el trabajo de todos ha hecho que estemos mucho más avanzados que antes, pero como he dicho,
queda muchísimo por recorrer, existe una brecha importante que se traduce, bueno, pues evidentemente en que el fútbol masculino es profesional y el fútbol femenino estamos a un peldaño, pero todavía no lo es. Yo creo que con la ayuda de las instituciones y los diferentes patrocinios se podrá llegar por lo menos a ser ambos profesionales, aunque creo que a partir de ese momento quedan muchos peldaños que recorrer para que ellas pues, puedan llegar a vivir del fútbol igual que pueden vivir ellos, cosa que actualmente, quitando los 4 o 5 equipos que están en el paraguas de un equipo, podemos decir, masculino, el resto que somos independientes pues es muy, muy complicado. Bueno, esperamos que podamos avanzar en ese sentido. Estefanía, ¿qué es lo que más ha cambiado en cuanto a igualdad durante tu trayectoria? Y sobre todo, ¿cuáles son tus retos a futuro? En mi trayectoria, que la verdad es que llevo desde los 4 años jugando y ahora tengo 32 años, ha cambiado muchísimo. Yo empecé prácticamente sola en un equipo masculino aquí en Badajoz y la verdad es que me han tratado como una más, pero sí que es verdad que he tenido que escuchar muchísimas cosas, muchísimos prejuicios, no yo, lo escuchaba yo y lo escuchaba mi familia y eso ha sido bastante duro. Luego con muy poca edad, a los 11 años, tuve que irme a jugar al único equipo que había en la región, que era el Iris Puebla, y creo que eso también resultó bastante complicado porque con 11 años prácticamente me hacía 100 kilómetros diarios y realmente era mi hobby. Ahora mismo no es que esté viviendo del fútbol, sino el fútbol es como mi trabajo, pero sí que es verdad que he tenido que vivir diferentes situaciones bastante complicadas en las que creo que yo he seguido adelante, pero mucha gente se ha quedado en el camino por eso, porque a lo mejor no ha aguantado la presión o esos prejuicios que he dicho. Pero sí que es verdad que un reto del futuro es que ojalá y las niñas de hoy en día que empiecen a jugar el fútbol vean esto como un trabajo, una profesión y las animo a que sigan consiguiendo sus sueños porque creo que la gente no valora todo lo que hemos vivido nosotras y ya si hablo de generaciones anteriores es muchísimo más complicado. Por eso ojalá y esto cambie y esas niñas puedan disfrutar de esto y puedan vivir y se olviden esos prejuicios o esos estereotipos de que la mujer no puede jugar al fútbol. Muchas gracias. Algo que resulta extraño, si tenemos en cuenta que el deporte femenino está en pleno auge, es, esto también es sorprendente, la enorme brecha salarial entre mujeres y hombres en el deporte. ¿A qué creéis que se debe y qué medidas pueden ayudar a equiparar los salarios en este sentido? Y si quieres, Estefanía, retomando el tema, puedes contestarnos a esta pregunta. Bueno, creo que lo ha dicho María Jesús, es la visibilidad y los patrocinios que tiene. Sí que es verdad que la brecha no es ni normal, un sueldo de una futbolista de primera división y el sueldo de un futbolista de primera división es abismal la diferencia que hay, pero sí que es verdad que hay otros países que están intentando que esta brecha salarial sea igualitaria, como en Noruega y Finlandia, que en sus elecciones han puesto el mismo límite salarial tanto para la mujer y para el hombre. Creo que es eso, es el país el que tiene que intentar igualar esto, pero creo que eso, si tú hablas del 2060 en esas medidas, yo en el fútbol creo que la brecha salarial va a ser muchísimo más a tiempo y muchísimo más años porque ahora mismo es algo abismal. Te estoy diciendo que para mí es un trabajo medianamente, mucha gente la tiene que compaginar el deporte con otro trabajo que es bastante difícil y un hombre hoy en día vive del fútbol él y su familia y durante muchísimos años. Creo que eso tenemos que cambiarlo, pero lo veo algo muy, muy complicado. Es verdad, es tremendo. Me sorprende que digáis, ¿no? Yo juego al fútbol porque me gusta, pero no puedo vivir de ello. Es un poco triste y deberemos de cambiarlo. Sonia, con respecto a esto, ¿algo que añadir? Bueno, a ver, creo que fundamentalmente deberíamos pensar en deporte y valorarlo por su rendimiento, independientemente de que sean practicados por hombres o por mujeres. Esto es básico. Hasta que esto no se consiga, pues es complicado reducir la brecha salarial. Yo ahora estaba recapacitando y pensaba, si en lugar de Estefa hubiera venido alguien, no te digo ya que juegue en primera, sino de segunda B,
¿Tendríamos la misma accesibilidad de acercarnos a ella y hablar? Es decir, socialmente todavía tenemos que hacer mucho trabajo. No valoramos igual el rendimiento conseguido por un hombre que el de una mujer. Yo he sacado también algunos datos de un artículo que salió en una revista We Love Cycling. Era Megan Flotter quien hizo este estudio. Y bueno, pues mientras un equipo World Tour necesita un presupuesto de algo más de 10 millones de euros. En concreto, había hecho un estudio con 15 millones de euros, pero yo creo que se ha ido al máximo rango por arriba, ¿vale? Bueno, pues con medio millón de euros haces un equipo femenino, ¿no? Entonces, hay diferenciación también en cuanto a lo que ella decía. El 50% de esas corredoras tienen que trabajar, o sea, es decir, necesitan una actividad suplementaria para poder vivir. El 17% no están remuneradas, ¿no? Y solamente un 8% consiguen más de 40.000 euros al año. Hay que recordar que 38.000 euros o 38.000 dólares, que está en dólares, perdón, en el estudio, es el salario mínimo interprofesional de un varón. Entonces, bueno, pues mucho por delante, y la primera barrera social que tenemos que romper es la nuestra, es la mentalidad nuestra. Totalmente de acuerdo. María Jesús, con respecto a este tema, ¿algo que añadir? Pues nada, que todo va relacionado al reconocimiento y a los recursos. Lo demás, coincido con Sonia y con Estefa. Si no hay reconocimiento, se disminuyen los recursos. Si hay más reconocimiento, hay más ingresos. Es decir, eso está claro. No obstante, hay que también, o por lo menos por mi parte, creo que es bestial lo que cobra un futbolista. Hay veces que creo que roza lo indecente con respecto a otras, me parece, no sé. Entonces, llegar a eso prácticamente creo que ni en el año 80, como dices antes con la comparativa, no llegaríamos nunca. Creo que es algo excesivo. Pero si nos vamos a lo que es una segunda B o lo que cobra habitualmente un jugador, creo que nos queda muchísimo por recorrer, mucho. Muy bien. ¿Pensáis que la visualización del deporte femenino en los medios de comunicación va a favorecer la reducción de esa brecha en el deporte? ¿Y qué estrategias consideráis que hay que desarrollar para fomentar la presencia del deporte femenino en estos medios? El patrocinio publicitario debería de reinventarse para incluir al deporte femenino. Y si quiere, María Jesús, por continuar. Bueno, yo en ese aspecto estoy un poquillo enfadada con el tema de los medios de comunicación. Creo que sí se ha avanzado algo, pero cuando yo llegué a la presidencia en el 2018, a mí me enfadaba bastante que los lunes, a la hora de llegar al apartado de deportes, hablo aquí en Extremadura, en algún caso ni siquiera se mencionaba al equipo y en otros eran el último al que se mencionaba. Yo creo que ahí sí se hacía una diferenciación bastante negativa a la hora de hablar de fútbol masculino y de fútbol femenino. Y si nos podemos medir en categorías, evidentemente si Santa Teresa está en la categoría máxima, no es por nada, pero creo que el avance de deportes debería de abrirse con esa noticia. Eso ha sido un continuo. Sí es verdad que se hicieron algún tipo de manifestaciones que evidentemente llegaron a los medios de comunicación, y sí se hizo una especie de giro, pero siempre la verdad que el trato ha sido muy suave, no se han preocupado. Yo recuerdo cuando tuvimos la fase de ascenso, y no por hacer comparativas porque está feo, pero en nuestra fase de ascenso, quitando 2 o 3 instituciones y nuestros patrocinios más directos, yo creo que la ciudad de Badajoz no se enteró que íbamos a intentar ascender otra vez, por segunda vez, a la máxima categoría. Nos costó muchísimo. Y es eso, es la visibilidad. Y por eso creo que el soporte de los medios de comunicación y su labor es fundamental para lo que comentas, porque es eso, más visible, más recursos. Muy bien. Y sobre todo el reconocimiento, creo que es muy importante. Si no eres visible, es muy complicado que te reconozcan. Toda la razón. A mí me ha llamado, hablando de esto, me ha llamado la atención un dato que es de la prensa deportiva, solo dedican el 5% al deporte femenino. Solo un 5% es. Entiendo que estés enfadada con los medios de comunicación.
Seguimos con otra pregunta. Aquí, como habíamos dicho, tenemos todos los perfiles, bueno, casi todos los perfiles, coincidencia en el deporte, las instituciones, empresa, gestión y educación. ¿Veis interconexiones entre todos estos ámbitos a la hora de ver la igualdad como ese motor de desarrollo social? Victoria, si quieres comenzar con... Totalmente, ¿no? Creo que todas estamos de acuerdo de que la igualdad debe ser impulsada desde todos los ámbitos, ¿no? Sociedad, instituciones, empresas, y además también creo que resulta imprescindible, ¿no?, seguir concienciando a todos los agentes implicados de la importancia que tiene la conciliación y la corresponsabilidad y ese papel clave que juega a la hora de fomentar el desarrollo de sociedades más justas e igualitarias, ¿no? Y en este sentido creo que la empresa tenemos la responsabilidad de reeducar a la sociedad, pues participando en este tipo de foros de debate, en este tipo de mesas, en las que visibilizar la importancia, por supuesto, de la igualdad de oportunidades y de la diversidad. No sé qué opináis los demás. Maribel. Bueno, opino exactamente lo mismo. Yo pienso que vivimos en un mundo global, todos los ámbitos están interconectados y este tipo de mesas son vitales para que podamos exponer cada cual desde su ámbito de actuación qué estamos haciendo y además, desde mi experiencia profesional, cuando se comparten experiencias, cuando se hacen mesas multidisciplinares, donde se ponen especialistas y profesionales de diferentes ámbitos en común, lo que cada cual hace en su ámbito, eso hace que podamos aprovechar las buenas prácticas, lo bueno que se hace desde la empresa privada, lo bueno que se hace desde la empresa pública y ser mucho más eficaces a la hora de desarrollar procesos de igualdad. Y sobre todo que yo sinceramente pienso que desde cualquier ámbito, como decía antes, la igualdad tiene que estar impregnada, y como decía Sara, en cualquier cosa que hagamos. Y las primeras que también tenemos que quitarnos ese miedo a hablar de igualdad de una manera natural, tenemos que ser precisamente las que nos empoderemos, lo que hablábamos antes. Yo creo que tenemos que quitarnos a veces esos propios prejuicios. Como decía Estefanía, ella ha tenido que luchar incluso contra comentarios que podrían venir de amigos o de familiares, y eso pasa mucho a las mujeres cuando van creciendo profesionalmente, que a veces se encuentran con comentarios todavía muy antiguos de «pero niña, tú dedícate a tus hijos, pero ¿qué haces metiéndote tanto lío? Pero ¿y cómo se te ocurre?» O se te tilda se suele tildar a las mujeres con connotaciones negativas que en los hombres son positivas. La ambición en un hombre es positiva, en una mujer es negativa. El hecho de que tú quieras conocer, ampliar tu círculo de acción, se considera negativo a veces en las mujeres como acaparadora, y sin embargo en los hombres es que es muy eficaz y es muy social. Pues todo eso hay que irlo trabajando desde cada ámbito, y yo creo que esta mesa y mesas como esta son muy necesarias precisamente para poder poner puntos en común y ver qué hacemos cada cual desde nuestro ámbito y ser más eficaces en esa igualdad. Sobre todo hacer conscientes y incrementar esa concienciación social. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y María Jesús, ¿tienes algo que añadir al respecto? Completamente de acuerdo, y puedo explicar mi experiencia personal cuando accedí a la presidencia. Como os comentaba antes, que hay mucha gente, pero ¿cómo te vas a meter en este lío? Tú con tu trabajo, con un cargo de responsabilidad en una empresa, y bueno, pues tienes que demostrar el doble, tienes que explicar que no vienes aquí con ningún afán lucrativo, sino que simplemente lo haces porque te gusta, porque he jugado al fútbol muchísimo tiempo, porque mi hija también estaba en el club, porque ha sido mi club toda la vida, y entonces tienes que explicar cosas que si hubiera sido un perfil masculino, pues no tienes que explicar nada. Estás de presidente y punto. Yo, sin embargo, yo no es igual solamente de la presidencia deportiva, en cualquier ámbito de liderazgo, pues te tienes que justificar, y creo que eso lo debemos de eliminar. Yo al principio, pues sí es verdad que en ciertas preguntas, pues intentaba explicar. Yo llegó un momento en que dije, bueno, yo soy presidenta y aquí está mi gestión, y bueno, he demostrado los resultados, y creo que con eso no hay que explicar absolutamente pues nada más. Totalmente de acuerdo. Y desde el punto de vista institucional,
¿En qué punto creéis que nos encontramos del proceso hacia la igualdad real? ¿Qué iniciativas desde las instituciones se pueden tomar para seguir avanzando? Bueno, como dije al principio, como habéis dicho institucional, he tomado la palabra porque entendía que te referías a mí por el tema de la representación, ¿no?, de Dirección General de Deporte y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Como he dicho al principio de mi intervención, creo que las medidas importantes son la formación a través de esa lucha de los roles y los estereotipos, que lo estamos reiterando continuamente, ¿no?, y el tema, una vez más, del lenguaje inclusivo. Hay mucho más detrás en el empleo de ese lenguaje de lo que creemos, ¿no? En la punta del iceberg, si estamos hablando de que la brecha salarial sería lo que vemos, hay debajo de esa punta del iceberg muchas otras medidas o muchas otras actuaciones que hacemos en el día a día que parecen baladí, sin darnos cuenta, que fomentan el que siga existiendo esa brecha, ¿no?, o esa punta de iceberg tan llamativa, pero hay que trabajarlo desde mucho más abajo y también, como decía antes, con esos planes de igualdad, que tenemos que empezar a exigirlos en todas las instituciones. Fomentar la participación de mujeres ahora mismo es fundamental. Intentar hacer planes específicos para ellas. Nosotros también hemos lanzado vamos a lanzar unas ayudas de formación específica para mujeres en el ámbito deportivo, porque queremos que haya más técnicas, más árbitras, o sea, que se nutra todos los sectores del deporte de la participación de mujeres y, por supuesto, velar por la composición paritaria en todas las estructuras, legislándolo, que haya paridad, esto es así. No quiero trasladar la idea, no quiero hacer pensar que esto sea siempre, negativo en la mujer, me refiero, que siempre como que tenemos que tirar de la mujer para arriba. No, a nosotros ya se nos está dando en fundación el hecho de que hay más mujeres, en concreto unos premios, ¿no?, de talento, donde hay más mujeres premiadas que hombres, y esa paridad, ¿no?, legislada casi que está haciendo que haya hombres que puedan acceder a esos premios, porque paritariamente las mujeres son superiores, ¿no? En la última votación para la Comisión de Deportistas de Extremadura también ha habido más mujeres que se han presentado y ese velar por la paridad pues ha supuesto en el que al final se haya equilibrado la balanza, pero a favor del hombre. O sea, hemos tenido que tirar del hombre hacia arriba. O sea, que no siempre somos como el lastre, ¿no?, como diciendo otra vez tenemos... No, al contrario. O sea, es que las mujeres lo hemos demostrado, queremos estar ahí. En los primeros Juegos Olímpicos no se permitía el acceso de la mujer. Ahora que vemos como los Juegos Olímpicos, como enarbolan la bandera de la igualdad, de los valores del deporte, no se nos permitía estar ahí. Hoy en día el 45% de las personas participantes en los Juegos Olímpicos son mujeres. O sea, pero claro, lo que decía, el año 2060 para equiparar o para llegar a la igualdad efectiva, es que tenemos más de 80 años de retraso con respecto al hombre en el ámbito deportivo. Yo creo que en el ámbito deportivo más. Sí. Quizás lo que decía Estefanía, ¿no? Si nosotros, el resto 2080, el ámbito deportivo se va más. Muy bien. ¿Y Sara, algo que añadir a esto? Bueno, yo completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Sonia. No me atrevería a decir en qué punto nos encontramos ahora mismo. Lo he dicho antes, se ha hecho ya mucho trabajo y hay mucho recorrido hecho para conseguir llegar a esa igualdad, pero aún queda trabajo por hacer. Nos está dando toda esa cifra de 2060, 2080, entonces es evidente que queda aún mucho recorrido. El compromiso de la Junta de Extremadura con la igualdad es claro. Además, es la primera vez que se crea una consejería de igualdad específica dentro de la Junta de Extremadura y esto pues viene a decirnos o viene a mostrar la dirección que quiere tomar esta administración y ese compromiso pues con la igualdad. Hay ya muchas iniciativas que se han puesto en marcha y que están siendo efectivas. Hay muchas de las que ha comentado Sonia, pero también hay medidas que fomentan que las mujeres puedan acceder a un empleo. Como comentaba antes, también la educación para lograr eliminar esa violencia contra las mujeres, contra la trata de mujeres. Hay también medidas que acercan
y que visibilizan a las mujeres en todos los sectores, en la agricultura, en la cultura, en el deporte, en la ciencia. Se está trabajando también en la puesta en marcha de medidas concretas y de planes concretos que ayuden a favorecer esa conciliación familiar, laboral y laboral. Existen también las oficinas de igualdad que están distribuidas por todo el territorio. Existe también un plan de igualdad en la Junta de Extremadura. Hay que destacar también el papel transformador de la cooperación extremeña para la construcción de un mundo más justo, feminista, solidario y sostenible que no deja a nadie atrás. La igualdad es un objetivo estratégico de la Junta de Extremadura y bueno, eso se ve reflejado al final en el trabajo que realizamos a diario y en la gran cantidad de medidas que ponemos en marcha desde esta institución para dar respuesta o para alcanzar a ese objetivo. Perfecto. ¿Y qué mensaje es el que ha calado a nivel social y cuál es el que hay que seguir lanzando para llegar al objetivo de la igualdad efectiva? Pues yo creo que la sociedad cada vez está más concienciada de que la igualdad es necesaria. En el caso, por ejemplo, de la juventud, nos lo están demostrando. Antes, cuando se podían hacer esas manifestaciones el día 8 de marzo, pues fueron los jóvenes los que lideraron todo ese movimiento, entendiendo que el feminismo es necesario y que no se puede construir una sociedad o no podemos avanzar si esta sociedad no es feminista. Además, también pues, son más las personas que rechazan los casos de violencia de género, que rechazan esas actitudes machistas, que rechazan las agresiones. Son también más las personas que entienden que ante una misma tarea o un mismo trabajo la remuneración debe ser igual, que la mujer también pues, tiene derecho a ocupar los mismos puestos que un hombre, que tenemos las mismas capacidades, las mismas responsabilidades, que es posible trabajar y formar una familia. Y bueno, pero además, lo decía también antes Maribel, que esto es un compromiso no solamente de la Junta de Extremadura, no solamente también de la sociedad, yo creo que también ya un compromiso de todos los gobiernos de muchos países. Está la igualdad de género, está dentro de eso dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, dentro de esa Agenda 2030 que también tenemos que lograr alcanzar y eso es muy importante. Y yo creo que el mensaje que hay que seguir lanzando, que es claro, los hombres y las mujeres somos iguales. Debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, los mismos deberes y para eso pues aún queda. Y tenemos que creérnoslo, tenemos que interiorizar que la igualdad es necesaria, no solamente a las personas que ocupamos algún puesto de responsabilidad dentro de las instituciones, sino que tiene que ser algo que se crea toda la sociedad, porque es la única forma de lograr esa igualdad real y efectiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Y dónde quiere estar Ibercaja en cuanto a igualdad y presencia femenina en puestos de dirección a corto y medio plazo? Lo he venido apuntando ya. En Ibercaja aspiramos a que el 40% de nuestros cargos directivos estén ocupados por mujeres en 2022. Ahora mismo estamos en un 30%. Somos conscientes de que es un retazo, pero que estamos convencidos de que este es el camino para avanzar. Y para ello nos hemos marcado una hoja de ruta, un plan que ya he comentado antes, que se llama Plan Lidera y que bueno, pues se basa fundamentalmente en 3 grandes líneas de trabajo, que son escuchar, impulsar y conquistar. Escuchar, ¿por qué? Porque queremos escuchar a las mujeres, queremos escuchar cuáles son realmente sus necesidades, los frenos que se encuentran en la organización y, por supuesto, pues, aplicar medidas que le den respuesta, ¿no? Y para escuchar es verdad que hemos venido haciendo distintas acciones y distintas iniciativas, como por ejemplo, bueno, pues realizamos desayunos de trabajo, que llamamos desayunos en femenino, a los que bueno, están invitadas tanto mujeres que ocupan roles de liderazgo y mujeres que no son directivas, porque lo que queremos es hablar entre nosotras, ¿no? Queremos hablar de lo que nos preocupa, de nuestros intereses e incluso invitamos a los directores territoriales y a los directores de zona para que recojan bueno, pues el fruto de todo lo que se ha comentado y para que ellos también de alguna manera se sensibilicen y bueno, pues den el paso para apostar por el talento femenino a la hora de tomar decisiones de nombramiento, ¿no?
bueno, eso es una forma de escuchar a las mujeres. También, por supuesto, pues tenemos nuestro buzón de sugerencias en femenino@ibercaja.es y en paralelo también, bueno, pues para ver cómo va evolucionando el plan, lanzamos con cierta frecuencia lo que nosotros llamamos encuestas pulso. Esta sería la línea de trabajo de escucha. La línea de trabajo de impulso, bueno, pues impulsar a la organización hacia el camino que queremos seguir, es decir, hacia una cultura empresarial basada en la igualdad de oportunidades, basada en la flexibilidad laboral y en la corresponsabilidad, ¿no?, tan importante. Y en este sentido, pues llevamos a cabo distintas iniciativas y distintas acciones de sensibilización, bueno, pues como puedo citar, pues los talleres Lidera, que, bueno, que son talleres que van dirigidos fundamentalmente a mujeres, pero no solo a ellas, donde se trabaja pues la marca personal, se trabaja la autoconfianza, se trabaja pues el modelo de influencia positiva, bueno, competencias todas ellas tan necesarias para avanzar en roles de liderazgo. Y, por supuesto, bueno, contamos también con mentoras, muy importante tener referentes, son auténticas voces inspiradoras en materia de liderazgo femenino y bueno, y son referentes en sus sectores de actividad. Entonces, creo sinceramente que tenemos que contar con ejemplos que nos demuestren que sí se puede, ¿no? Que ya hay gente que lo ha hecho, hay mujeres que han llegado y por qué no podemos llegar las demás, ¿no? Y también contamos con lo que nosotros llamamos embajadores del Plan Lidera, que son personas internas de la organización que nos cuentan su experiencia cuando decidieron pues, construir equipos diversos y apostar por el talento femenino, ¿no? En definitiva, es una manera de hablar de forma natural y abierta de la profesionalidad y del talento por encima del género. Y finalmente, la última línea de trabajo, como vengo comentando, es la conquista, ¿no? Conquistar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en Ibercaja conquistar es medir a través de nuestros mapas de la diversidad por territorios, de nuestros cuadros de mando por la diversidad, para bueno, pues hacer ese seguimiento y confirmar que estamos avanzando en el buen camino. Muy bien, muchas gracias. Maribel, garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo laboral, como ocupar un puesto de dirección, es una de las medidas, ¿no?, que más se implementa dentro del mundo empresarial. Pero, ¿qué otras medidas consideras fundamentales para conseguir una igualdad real en las empresas? Bueno, la verdad es que, como decía, quiero recuperar unas palabras que dijo antes Sonia, porque es importante lo que comentó. La igualdad se está legislando, pero se está legislando porque sigue siendo una necesidad. Si no se hubiera legislado el voto femenino, igual todavía estábamos sin votar. No lo sé, pero creo que tenemos que hacer ese tipo de reflexiones, porque a veces hay que forzar ciertas medidas a nivel legislativo para recordar al hombre lo que os decía antes, ¿no?, lo que hablábamos antes, que es un derecho de hombres y mujeres, no solo de hombres. Por tanto, recibiendo tu pregunta y a la cuestión que me planteabas de las empresas, está claro que el desarrollo de políticas de igualdad en la empresa pública y privada tiene que hacerse a través de los planes de igualdad. Y los planes de igualdad están legislados en la Ley de Igualdad del año 2007 y en una serie de reales decretos que legislan todo lo que tiene que ver el mundo laboral. Y esos planes de igualdad no solo tienen que plantearse para que podamos llegar a puestos directivos, sino tienen que plantearse con temas tan importantes como explicaba antes María Jesús al principio de esta mesa, que los procesos de selección y contratación sean idénticos. No puede ser que el proceso de selección de un chico sea distinto al de una chica, que el sueldo sea idéntico, que el proceso de formación o de promoción interna también. O el mero hecho de que, por ejemplo, las condiciones de trabajo no sean por género, sean por condiciones personales. Da igual lo que tenga adelante como empresario o empresaria, tengo que adaptar esa conciliación familiar, laboral y personal a la persona, no al género de la persona, porque si no estamos permanentemente, pues de alguna manera, permitiendo que no se pongan en marcha nuevas sinergias de igualdad, sino que perpetuamos acciones masculinizadas en el mundo laboral. Y, por supuesto, también hay que hacer
especial hincapié en todos los protocolos de prevención de acoso sexual, de prevención de la discriminación, ya no solo a la mujer, sino, como bien se explicaba en esta mesa, toda la diversidad, sea sexual, racial, cultural, toda la diversidad, discapacidad. Esos protocolos de prevención de acoso y de prevención de discriminación van a hacer evidentemente más igualitaria, más equitativa, más justa todas las relaciones laborales de esa empresa pública o privada y se evitarán los abusos de poder en ella, ¿no? Muy bien. Volvemos con el deporte. La maternidad y el deporte sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué aspectos consideráis imprescindibles para conseguir normalizarlo y poder plantear medidas de conciliación que ayuden a las deportistas para alargar su carrera deportiva? Sonia. Bueno, esa materia todavía creo que necesita mucho trabajo por delante. Ahora mismo una deportista cuando decide ser madre, bueno, prácticamente casi que está renunciando a muchas cosas, ¿no? A nivel individual, es que además hay que distinguir entre deporte colectivo y deporte individual. A nivel individual todavía puedes plantear una vuelta, hemos visto casos. También hay que pensar que el hecho de que algunas mujeres lo hayan conseguido no significa que todas puedan hacerlo. Hasta hace bien poco, además, había ayudas, becas, que te retiraban en caso de estar embarazada y una vez que volvías a justificar o a corroborar tu nivel, se reactivaba, ¿no? Evidentemente, y no te estoy hablando hace mucho, te estoy hablando igual del año 2000 poco, ¿vale? Yo creo que a día de hoy es necesario también legislarlo, de alguna manera, sobre todo en deportes que van por ranking, donde te quedas posiblemente 2 años fuera, el año que estás embarazada, más un año de vuelta. Esto es algo que lanzo, ¿no? Yo no tengo capacidad para proponerlo, pero creo que debería darse un voto de confianza, como que pudieras guardar esa plaza y tener un periodo de vuelta, porque se me antoja difícil todavía esa conciliación. Es importante, ¿no?, el apoyo que acabas de indicar desde el punto de vista... Sí, a nivel institucional, evidentemente, a tema de premios económicos, tema de ayudas, pues eso sí que está... Eso se mantiene, eso no es problema, ¿no? Pero yo estoy pensando más en que vuelvan a seleccionarte para un internacional, el que vuelvas a ser parte de ese equipo, ¿no? Y bueno, muchas veces esa confianza... Pues sí, que no parezca que por haber sido madre ya estás como marcada, ¿no?, en el deporte. Sí, incluso también dentro del mismo colectivo, también creo que todas deberíamos apoyar, ¿no? Porque a veces puedes conseguir un objetivo a corto plazo, en el sentido de, bueno, pues si hay otra persona que por maternidad se queda fuera, yo salgo beneficiada, pero en el largo plazo, tarde o temprano, tú vas a sufrir la misma consecuencia, ¿no? Entonces creo que debería cogerse ese toro por los cuernos y encontrar una medida donde se convergiera, ¿no?, en un diálogo y en un debate como estamos practicando hoy. Muy bien. Estefanía. Pues mejor no lo ha explicado Sonia, creo que es un tema bastante complicado. Sí que es verdad que a lo largo de mi carrera futbolística he tenido compañeras que o han tomado 2 opciones, una o dejar el deporte para ser madre, o 2 ser madre a una edad tardía, o sea, no cuando ellas han querido. Nosotras, por ejemplo, en la Liga Iberdrola ha habido cláusulas en contratos de futbolistas que tenían prohibido ser madres si no el contrato se les finalizaba, pero sí que es verdad que este año ha habido un pequeño cambio con ese convenio colectivo que ha entrado en rigor, en el que sí que te amparan laboralmente, pero lo que ha dicho Sonia, es muy complicado estar 2 años prácticamente inactivo y volver como eras antes de deportista. Es un tema complicado y más bien porque somos mujeres y eso es así y espero y ojalá por lo menos se ampare tanto laboralmente como económicamente a esas mujeres que deciden ser madres en el día que ellas quieran. Tremendo. Maribel. Bueno, yo pienso que esto hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Por un lado, las federaciones, los clubes,
Las empresas tienen que tener planes específicos para aquellas deportistas que deciden ser madres, porque como bien se ha dicho en esta mesa, no hay por qué renunciar, pero evidentemente la casuística deportiva es muy amplia y no siempre es fácil para una mujer decidir ser madre cuando está en alto rendimiento, ¿no? Pero lo que sí no podemos permitir es que una mujer pierda su beca o pierda su patrocinio por quedarse embarazada, porque eso evidentemente es una política de desigualdad absoluta ante la mujer y por ello hay que seguir implementando cláusulas de protección a la maternidad en los contratos de las deportistas. Por otro lado, es importante que desde las instituciones públicas también se trabaje para que las mujeres no se queden sin protección económica llegado a ese punto, precisamente porque Estefanía lo explicaba antes muy bien, los sueldos de las mujeres deportistas son muy bajos, nada tienen que ver con el del hombre, y cuando se quedan embarazadas son precisamente cuando más ayuda necesitan. Ahí el Consejo Superior de Deportes, a través del programa Mujer y Deporte, para el año 2021 ha puesto encima de la mesa 450.000 euros. Es un 42,2% más que el año anterior, pero es que también tiene una ayuda específica para nacimiento, acogimiento y adopción para mujeres de alto rendimiento que decidan ser madres. Por lo tanto, creo que también es importante y tenemos que seguir avanzando en que la administración pública apueste porque una mujer que decida pueda ser madre y deportista. Por otro lado, también hay que seguir dando visibilidad a esas mujeres que deciden dar ese paso, porque los casos que conocemos a nivel nacional son muy inspiradores. Ver cómo esa mujer consigue sacar resultados excelentes siendo madre, pero evidentemente también entra la corresponsabilidad doméstica y familiar. Si esa madre está en ese momento, en su mejor momento deportivo, está dedicándose a eso en cuerpo y alma, familiarmente su pareja, me da igual que sea hombre, que sea mujer, la persona que le acompañe en ese nacimiento y en esa crianza tiene que responsabilizarse de que en ese momento su pareja necesita todo el apoyo. Y después también tenemos que recordar que el embarazo a las mujeres nos cambian fisiológica y psicológicamente y que por tanto es una situación absolutamente distinta a la que vive un hombre deportista que obviamente no tiene esos cambios ni hormonales, ni psicológicos, ni fisiológicos, evidentemente, ni físicos. Por tanto, por eso merecemos un trato distinto, no porque sea mejor ni peor, sino porque nuestra fisiología es distinta y estamos ante un momento diferente. Por lo tanto, cuando una mujer decide ser madre, y normalmente, por desgracia, también depende del deporte, pero coincide que en tu mejor momento, también coincide que es tu mejor momento para ser mujer, pues tenemos que poner muchas medidas encima de la mesa porque somos nosotras las que tenemos niños y niñas y como no tengamos niños y niñas, la sociedad se va de No llegamos garete. al 2008. Y por otro lado, creo que llegado a este punto no vamos a renunciar a estar en alta competición, precisamente por lo que decíais antes, se están ganando más medallas olímpicas. Desde el año 12, en Juegos Olímpicos, ganamos más medallas que los chicos, por lo tanto, tenemos tarea. Muy bien, en el ámbito empresarial, cuando llega el momento de formar una familia, ¿consideráis que ese periodo perjudica profesionalmente? ¿Y qué parámetros se pueden trabajar para que consigamos una representación más equilibrada? Victoria. Bueno, pues es cierto que la maternidad supone un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Y que, bueno, como decía Maribel, pues es verdad que bueno, pues nos obliga a renunciar o a relegar a un segundo plano en nuestra carrera profesional. Pero sí que es cierto que hoy en día la tecnología creo que nos lo ha puesto más fácil, nos permite trabajar en movilidad y es verdad que, bueno, pues en cierto modo ha venido a ser una aliada, ¿no?, para avanzar en materia de conciliación e igualdad. Pero en línea con lo que decía también Maribel, bueno, pues creo que una palanca clave que hay que trabajar es la reeducación social, ¿no? Creo que a las niñas debemos enseñarles desde bien pequeñas a tener confianza en sí mismas, a creer que van a llegar donde quieran llegar. Por eso es importante que tengan referentes desde bien pequeñas y por eso creo que pues eso, la familia y la escuela son entornos claves para transmitir estas ideas, para ayudar a avanzar en la igualdad y sobre todo para enseñar la corresponsabilidad en el hogar desde edades tempranas. Muy bien. María Jesús.
Sí, lo que ha dicho Victoria, yo creo que las empresas sí se han planteado, y creo que muchas de ellas sí tienen establecido el cómo tratar el tema de la maternidad, porque les interesa que no se pierdan, bueno, pues ciertos talentos como si hay en algunas empresas que son mujeres, ¿no? En el caso de mi empresa, yo creo que no solamente se ha trabajado la igualdad, sino también la equidad. Yo creo que cada uno tiene unas circunstancias y una situación especial, y en el caso de las mujeres se acentúa. Entonces, el tema ahora que hay de los permisos de maternidad, pienso que hay que pensar y estudiar también el caso de cada mujer. No todo el mundo tiene la facilidad de poder trabajar o teletrabajar. Yo en mi caso sí es cierto que me ha venido, como hemos comentado antes, fenomenal, pero entiendo que muchas mujeres no pueden optar a ese tipo de alternativa. Entonces pienso que las empresas deberían de analizar y gestionar de qué manera se le puede facilitar esa reincorporación a la mujer al mundo laboral, que muchas veces es muy, muy complicado. Muy bien. Y en el ámbito del deporte, de nuevo, con respecto a otros sectores, para alcanzar la igualdad real, ¿qué puede aportar? Sonia. Tenemos una plataforma espectacular de visibilidad, ¿no? Estamos viendo cómo a través del fútbol, a través del ciclismo, a través del deporte podemos mandar ese mensaje a la sociedad de lucha y de consecución de esa igualdad efectiva. Nos tienen que acompañar los medios de comunicación, como bien has dicho, ese dato antes del 6%, de noticias femeninas, ¿no? De noticias del deporte femenino. Tengo también un dato del 4% de las portadas de medios escritos, de prensa escrita, son protagonizadas por mujeres, el resto es de hombres. Nos queda mucho trabajo por delante a la hora de esa concienciación y a la hora de que no se empleen las palabras como embarazo, edad, soltera como apelativos cada vez que hablamos de deporte femenino. Sin embargo, se usa fuerte, rápido, grande, como apelativos al deporte practicado por hombres. Nos tienen que acompañar también esas apuestas por parte de empresas privadas que vean que ahora mismo patrocinar un equipo femenino es una oportunidad, porque por los datos que he dado antes de diferenciación de un equipo masculino con femenino, te está costando mucho menos dinero. Hablando frívolamente, te va a ser rentable la inversión, y además lo más importante es que tienes ese compromiso, ¿no?, social. Cuanto más patrocinio haya, evidentemente, y también como decía María Jesús, estas empresas también están interesadas en que aparezcan esas noticias en medios de comunicación, con lo cual en algún momento hay que empezar a retroalimentar esa maquinaria, y desde las instituciones públicas yo creo que ese mensaje lo tenemos claro y está legislado, y evidentemente esperemos que sirva como impulso y palanca motora de ese movimiento que está en marcha, pero creo que necesitamos todavía meterlo un poquito más de fuelle. Muy bien. Y Estefanía, ¿algo que añadir a esto? Nada, que el deporte femenino sí está en auge, y ahora creo que es el momento oportuno para, lo que ha dicho Sonia, darle la visibilidad que se merece. Y sí que es verdad que los medios de comunicación tienen que arrimar un poquito más el hombro por eso, porque apenas tenemos presencia ni en prensa, ni en televisión, ni en radio, y creo que ellos los que van a hacer que nos acerquemos un poquito más a la sociedad y que la gente vea que el deporte femenino sea visible y le den la importancia que creo que nos merecemos. Muy bien. Pues bueno, quedarían muchísimas cosas por hablar, pero ya para ir cerrando, me gustaría que me dierais una conclusión, una valoración en pocas palabras. ¿Quién empieza? Como queráis. Venga, vale. Creo que tenemos que despojarnos del miedo, me refiero a como sociedad, ¿no? El miedo de que las cosas cambien. Se ha conseguido con los Juegos Olímpicos, se pueden conseguir en muchísimos otros ámbitos. Y también me gustaría que el rasero por el que se nos mide el rendimiento de las mujeres cambiara.
estamos en diferentes categorías porque tenemos diferentes capacidades físicas, si no competiríamos todos en la misma liga. El problema aquí es que, claro, una mujer top, hablo por ejemplo de carrera, ¿vale?, que es de donde yo vengo. Claro, pues por delante de mí va a haber hombres que no tienen mi nivel a nivel internacional, pero evidentemente en velocidad, en una carrera popular, me van a ganar, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y medir el rendimiento deportivo por los éxitos deportivos conseguidos, no respecto a lo que el hombre puede hacer. Es decir, si a mí me gana esta mujer, entonces sí, la considero, ¿no?, la tengo bien considerada, pero si no hace lo que yo soy capaz de hacer físicamente, porque tengo pues otros niveles hormonales y otras características, no la considero. Y esto también a veces pasa entre mujeres, ¿no? Es decir, si no hace lo que yo hago, si no es capaz de hacer, bueno, pues esos raseros individuales tienen que quedar al margen y ver únicamente la competitividad en la categoría en la que estamos. Muy bien, gracias, Sonia. Bueno, Maribel. Vale. Bueno, yo pienso, como decíamos antes, que esta crisis nos tiene que servir de oportunidad. Tenemos que establecer un plan, el Gobierno ha establecido un plan de recuperación, de resiliencia y de transformación en el cual se hace hay un apartado completo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y eso es muy importante porque, como decíamos antes, tenemos que salir todas y todos juntos, no solo el 50% de la población. Por otro lado, recordar también, como ha salido en esta mesa, que hay que hacer efectiva al 100% la Ley de Igualdad del año 2007, que en algunos entornos, como los medios de comunicación, y aquí se ha aportado, no se está haciendo. De hecho, hay un capítulo tercero de esa ley que habla exclusivamente del trato igualitario entre hombres y mujeres en los medios de comunicación, y a la vista está que no se está aún consiguiendo. Y por otro lado, terminar diciendo que las mujeres no es que estemos ahora, hemos estado siempre, pero vamos conquistando poco a poco hitos a todos los niveles que nos permiten ser más eficientes, más eficaces, más igualitarias y estar al lado del hombre, porque aquí no es una cuestión de competición. Yo estaré al lado de mis compañeros y trabajaremos todas y todos juntos. Pero como dice una amiga, que además es muy activista femenina, el 50% de lo que hay es nuestro. Por tanto, hay que luchar por ello, hay que seguir trabajando y, desde luego, sin avasallar a nadie, pero también sin dar ni un solo paso atrás. Muy bien. Sara. Bueno, pues como decía Sonia, hay que perder ese miedo a conseguir e intentar alcanzar esa igualdad. También lo decía Maribel, que no podemos dar ni un solo paso atrás, porque llegar a ese objetivo, alcanzar a esa igualdad, pues nos va a llevar a tener un mundo mucho más justo y mucho más equitativo, y eso sin duda alguna pues va a beneficiar a toda la población y a todos los sectores. Que las mujeres y todo el talento que hay en ellas pues llegue a las instituciones, llegue a las empresas, llegue al deporte, pues no va a hacer más que enriquecer aún más lo que ya tenemos. Y bueno, eso es más que necesario. Y ya para finalizar, pues bueno, decir que hay que seguir trabajando desde las instituciones, pero también de forma conjunta como sociedad, para conseguir llegar a esa meta, y que dejemos de hablar de igualdad como un reto, para que podamos a fin hablar de ella como algo que ya está presente en nuestras vidas. Muy bien, Sara. Victoria. Bueno, pues yo por terminar diría que la economía y los negocios no entienden de género, entienden de creatividad, entienden de innovación, entienden de aporte de valor añadido, en definitiva, de talento. En este sentido creo que tenemos mucho trabajo por hacer y que las empresas somos una palanca clave para seguir impulsando el logro de esa igualdad efectiva, por supuesto promoviendo esas medidas de flexibilidad y de conciliación y seguir trabajando por la diversidad y por la igualdad de oportunidades en nuestros equipos. Y sí que también me gustaría decir que también creo que una palanca clave somos nosotras mismas, las mujeres. Tenemos que ser mentoras de otras mujeres que quieran avanzar, que quieran crecer, tenemos que ser referentes y tenemos que ayudarlas a que ganen confianza
y que al final, bueno, pues todo su talento y todas sus capacidades se puedan poner en valor y puedan llegar a ser unas grandes directivas. Muy bien. María Jesús. Bueno, pues una vez que somos conscientes que tenemos que eliminar ese miedo, autoconvencernos que el empoderamiento femenino existe si se trabaja, creo que el diagnóstico de la situación deficitaria en la que están las mujeres en muchos ámbitos es el punto de partida para poder acometer cualquier problema, el diagnosticar la situación en la que estamos, y una vez que tenemos todo ese conocimiento es plantear unas líneas estratégicas que creo que están basadas en la formación, en el reconocimiento, en la visibilidad y en las oportunidades. Muy bien, gracias. Y por último, Estefanía. Yo creo que hoy ha sido evidente que hemos tenido la oportunidad de ver diferentes opiniones en diferentes ámbitos o instituciones, y ojalá el día de mañana hablemos de personas, no de mujeres o hombres, y hagamos esta distinción. Creo que nos toca seguir luchando durante unos años, pero ojalá y el día de mañana se nos juzgue por lo que somos, no por nuestro género. Muy bien. Pues nada, después de haberos escuchado, debemos de tener muy claro que compensa, y con mayúsculas, luchar por esta sociedad más justa y más equitativa, y en definitiva una sociedad que sea rica en recursos y con una mayor diversidad. Al final ganamos todos, pero tenemos que ir juntos y de la mano. Vamos a transformar ese no me compensa en el me siento plenamente realizada. Y lo hacemos todos, hombres, mujeres, todos los sectores, o si no, no lo podremos conseguir, y entonces seguirán existiendo demasiadas mujeres trabajando y pocas brillando. Aceleremos el cambio y brillemos con luz propia. Muchísimas gracias a todas y felicitaros a todas por vuestra enorme trayectoria. Y bueno, esperemos que esto sirva para visibilizar un poquito más el problema y que intentemos reducir el 2080.